Bueno, entonces en este videito empecemos a probar SOM. Entonces, demo del lema de SOM. O sea, establezcamos que X, supongamos que X es un poset, un conjunto ordenado donde no vale SORM. Es orden parcial. Donde no vale SORM. Y decir que no valía SORM ahí era decir que esto era no vacío, tenía algo, era decir que todas las cadenas estaban acotadas, pero que no existía un elemento maximal. Y eso nos permitía construir la función phi selectora, que a cada cadena nos da un elemento que la superaba, y eso nos permitía hablar de phi cadenas, y eso nos permitía considerar H el conjunto de las phi cadenas. O sea, si en X es un orden parcial donde no vale SORM, podemos fijar una phi, función selectora, que tenga la propiedad que necesitamos, la dejamos fija, pero ya sabemos que existe solo porque estamos suponiendo que no vale SORM y el axioma de elección. Y con esa phi fija podemos hablar de phi cadenas, entonces podemos considerar UC. Entonces basta ver que la unión de todas las phi cadenas es phi cadena. Bueno, entonces arranquemos. Vamos a la gran carga de la demostración está en dos pasitos, paso 1 y paso 2. Empecemos con el paso 1, que va a ser probar que si H1 y H2 pertenecen a ambos a H, o sea, son phi cadenas, entonces H1 está incluido en H2 o H2 está incluido en H1. Voy a fijar si estoy grabando con sonido. Parece que sí. Bueno, veamos esto. Prueba. Empecemos probando este paso 1. O sea que si tengo dos phi cadenas, una es más grande que la otra necesariamente. Una está incluida en la otra. Bueno, supongamos que no vale ni esta contención y que no vale tampoco la otra. O sea, no vale ninguna de las dos. Esto es decir que H1 menos H2 es no vacío y H2 menos H1 también es no vacío. Vamos a acomodar en el espacio esto. Cuanto más lindo queda en el espacio, queda más entendible también las cosas. Tenemos entonces que estos son conjuntos no vacíos, pero son conjuntos no vacíos, este en particular de H1, así que como H1 es buen orden, porque es una cadena, ¿no? No es porque es una phi cadena, la phi cadena era en buen orden. Entonces, como H1 es buen orden, sí, voy a hacer la flechita más larga para escribir un par de cosas. H1, buen orden. Podemos decir que podemos definir a H1 como el mínimo de H1 menos H2 y podemos definir, ya que H2 buen orden, a H2 como el mínimo de H2 menos H1. Bueno, entonces tomamos el mínimo de H1 que no está en H2 y el mínimo de H2 que no está en H1. Por otro lado, llamemos S al conjunto de intersección H1-H2 porque lo vamos a usar mucho, solo le ponemos el nombre porque vamos a usarlo mucho y bueno, para no estar escribiendo todo el tiempo H1 intersección H2. Entonces, ¿qué sucede? Si consideramos el conjunto de los H que viven en H1, tales que H es más chiquito que H1, vamos a ver que esto vive en S, ¿no? ¿Por qué? Porque si
A ver, si H es menor que H1, como H1 era el mínimo de los H1 que no están en H2, necesariamente este H va a tener que estar en H2, porque si no, H1 no sería mínimo. Entonces, los H más chiquitos que H1 viven en la intersección, porque viven en H1, pero también tienen que vivir en S. Y lo mismo pasaba para los H en H2, tales que H sea menor que H2. ¿No? Si es menor que H2, como H2 es el mínimo de las cosas de H2 que no pertenecen a H1, si H es menor que H2, esto también tiene que pertenecer a S. Entonces tenemos esto. Gratis, por ahora. Pero podemos escribir esto un poquito mejor, ¿no? Porque notemos algo. Notemos acá que S, solo por el hecho de que, por ejemplo, vive en H1, es la intersección, ¿no? Vive en H1 y H2. Pero solo por el hecho de que es un subconjunto de H1, S es buen orden. ¿No? Porque es un conjunto de algo que tiene buen orden. Es buen orden. Bien. Entonces vamos a ver que, además de que esto está incluido acá en S, vamos a ver que podemos cambiar esto por sección inicial. O sea, vamos a ver que, más todavía, vamos a ver que podemos cambiarlo por sección inicial. Bueno, entonces, pongámosle nombre a estos conjuntitos, porque de vuelta lo vamos a estar mencionando mucho. Así que, por acá los corremos un poquito para abajo y le ponemos nombre. A1, A2, A1, A2. Entonces, veamos que A1, S y A2, S. Obviamente basta probarlo para uno porque son exactamente todos simétricos, así que es probarlo para uno, es probarlo para dos también, porque no hay ninguna diferencia lógica entre A1 y A2. Bueno, entonces veamos A1 S, ¿cómo es? Es sección inicial de S. Entonces, para ver esto teníamos que tomemos S en S, tal que existe un H en A1, tal que S es menor que H. Había que suponer esto y ver que S estaba en A1, ¿no? Pero bueno, como S vive en S, y esto es la intersección, esto vive en A1, así que S vive en H1. Y por otro lado, como S es menor que H, y H vivía en A1, que A1 era este conjunto, entonces H es menor que H1. Bueno, ya está, ¿no? Porque S vive en H1 y S menor que H1. O sea que S, estas dos condiciones son exactamente estas dos, así que S vive en A1. Joya. Entonces, de la misma forma, sabemos también que entonces, análogamente, A2 también, sección inicial de S. Entonces, A1 en S y A2 en S. S es un buen orden, en particular S es orden total, ¿no? S orden total. Porque es un buen orden, en particular es un orden total, y teníamos un lema que nos decía que si teníamos dos cosas que estaban en un orden total, teníamos un orden total y dos cosas, secciones iniciales del orden total, entonces una era sección inicial de la otra. Entonces, por lema previo, como S es orden total, bueno, A1 menor que A2 o A2 sección inicial de A1. O sea, una de estas dos tiene que valer. Bueno, y de vuelta, si vemos que llegamos a un absurdo suponiendo una de las dos, vamos a llegar a un absurdo suponiendo la otra, porque es todo muy simétrico esto, así que supongamos que A1 es sección inicial de A2.
¿Y qué estamos diciendo? Bueno, recordemos quiénes eran A1 y A2. Estamos diciendo que esto es sección inicial de esto. Bueno, lo voy a dejar por acá. Bueno, sí, esto lo voy a dejar por acá, después lo vamos a usar, pero tenemos dos casos, ¿no? Si A1 es sección inicial de A2, pueden pasar dos cosas. O A1 es igual a 2, en este caso, ¿qué vale? Bueno, vale esto de acá, pero con un igual. Pero ahora, bueno, ya habíamos discutido que estas cosas son cadenas, ¿no? Porque son secciones iniciales de una cadena, son cadenas. Podemos aplicar phi. Entonces, aplicando phi a ambos lados, aplicando phi, esto de acá me da H1 y esto acá me da H2. ¿Por qué me da H1? Porque acá usamos que H1 es phi cadena y acá usamos que H2 es phi cadena. Y, a ver, H2, por ejemplo, vive en H2, ¿no? H2 se tomaba en H2 porque sí, así H2 era H2 era el mínimo de H2 menos H1, o sea, particular vive en H2. Entonces esto no dice que H1 vive en H2, pero es una mentira porque H1 no vive en H2. O sea, según esto H1 debería vivir en H2 y ya tenemos un absurdo. Entonces este primer caso ya nos saltó el absurdo. Veamos el otro. ¿Qué pasa si A1, bueno, o son igual, sabemos que A1 es sección inicial de A2, o son iguales o A1 es una sección inicial propia de A2, ¿no? Sección inicial propia era esto, sección inicial y no son iguales. Bueno, entonces tenemos esto de acá. ¿Qué sucede? Lo que sucede acá es que esto de acá es buen orden. Bueno, esto de acá, A2 es buen orden. Y teníamos un lema que nos decía que si teníamos una sección inicial propia de un buen orden, ¿qué pasaba? A ver. Si teníamos una sección inicial propia de un buen orden, si teníamos una sección inicial propia de un buen orden, entonces podíamos escribir a esa sección inicial como el menor de alguien en el orden más grande, ¿no? Entonces, lo que nos dice esto, A2 es buen orden, y esto es una sección inicial, entonces existe un A2 minúscula en A2 tal que los H en A2 tales que H es menor que A2, esto es exactamente igual a los H en H1 tal que H es más chico que H1. Simplemente estamos describiendo a una sección inicial propia como los menores de alguien ahí adentro, ¿no? Entonces, casi estamos. Nos gustaría ver ahora que esto es igual a los H en H2, tales que H es más chico que A2. Bueno, la demostración de acá la esbozo acá, no la escribo muy prolijamente, pero vamos a esbozarla y vamos a hablarla, más que nada. Bueno, esta de acá, a ver cuál es más fácil. Esta acá, si H vive en H2 y H menor que A2, ok. Si H vive en H2 y H es menor que A2, yo quiero ver que H vive en A2, ¿no? Lo único que faltaría ver acá es esta condición. Faltaría ver que H vive en A2, pero ¿quién era A2? A2 eran los que son menores que H2, pero bueno.
H es menor que A2 y A2 es menor que H2. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Porque A2 vive en A2. Entonces H vive en H2 y H es menor que H2. O sea que la contención de acá para allá, vale, ya está, ya la tenemos. Oh, se me lagueó. No, joya. Veamos la contención de acá para acá. Más fácil aún porque si H vive en A2, A2 ya vive en H2. Así que si H vive en A2, si vale esto y esto, bueno, vale esto porque H va a vivir en H2 y vale esto también. O sea, la otra contención también es igual de fácil. Bien, entonces tenemos esta igualdad. Tenemos que esto es igual a esto, que es igual a esto. Bueno, pero lo que nos interesa en realidad tanto es, esto era medio provisorio, una vez que ya probamos esto, lo que nos interesa es esto igual a esto, porque podemos hacer lo mismo que hicimos antes, ¿no? Notemos ahora, para hacer lo mismo que hicimos antes, es importante que este A2 de acá, notar que vive en H2, ¿no? Y ahora sí. Y este H1 obvio también vive en H1. O sea, para aplicar estas cosas de aplicar phi es importante ver que las cosas que están mayoradas vivan donde tienen que vivir, ¿no? Porque ahí está. Para poder aplicar la regla de la regla de... A ver, ¿cómo lo digo? Bueno, aplicamos phi. Aplicamos phi. Aplicamos phi. Aplicamos phi. Y esto nos da que A2 es igual a H1. Acá usando que... Bueno, a ver, acá usando H2 en C y acá usando H1 en C. No, en H, digo. Y bueno, y de vuelta H1 vive en H2, en A2, por lo tanto, como A2 vive en H2, H1 vive en H2 y acá explotamos el otro absurdo. Bueno, o sea que supusimos esto y en los dos casos posibles llegamos al absurdo. Luego, A1 no es sección inicial de A2. A ver si estoy bien. Sí, A1 no es sección inicial de A2. Y análogamente, A2 no es sección inicial de A1, pero ya está, ¿no? Porque no vale ninguna de las dos y habíamos llegado a que tenía que valer una de las dos, ¿no? Entonces, absurdo. Bueno, pero esto es un absurdo. A ver. Absurdo. Porque una de las dos valía. Bueno, y este sí es un absurdo general, digo, en la línea más general de argumentación. O sea que este absurdo rompe lo que supusimos al principio, que era que estas dos cosas de acá. Entonces, una de las dos tiene que valer. No pueden pasar que no valgan las dos. Entonces, una de las dos vale. Bien, ese es el pasito 1. Veamos el paso 2. Paso 2. Paso 2. Sean H1 y H2 ficadenas. Vamos a decir casi lo mismo que antes, pero un poquito más fuerte, que es que H1 es sección inicial de H2 o H2 es sección inicial de H1. Bien. Prueba, demo, sí, demo de este segundo paso. Bueno, por el paso 1, basta ver que si H1 está contenido en H2, entonces H1 es sección inicial de H2. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque, nada, dados H1 y H2, sabemos que vale una inclusión o la otra. Bueno, para la que valga, vamos a tener que vale también que sección inicial y por lo tanto vale una de estas dos. O sea, solo podemos suponer entonces, supongamos entonces, que H1 vive en H2, pero H1 no es sección de H2. Bueno, entonces
Suponemos esto, solo tenemos que llegar a un absurdo y terminamos. No hay nada más que hacer para este paso. Entonces, ¿cómo podemos escribir esta condición sabiendo que vale esta? O sea, afirmar esta condición era decir, vale esto y además vale otro cachito más, ¿no? Entonces, negar esto es negar ese cachito más solamente, sabiendo que vale esto. Bueno, entonces eso era... Como H1 no es sección igual de H2, entonces existe... A ver, existe un H2 en H2, tal que existe un H1 en H1, tal que este H2 está mayorado por el H1, pero H2 no vive en H1, ¿no? O sea, esto es exactamente negar lo de la sección inicial. Entonces lo podemos reescribir, en vez de escribir esto que H2 no pertenece a H1, podemos decir directamente, existe acá un H2 que no está en H1, y existe un H1 en H1 tal que H2 es más chico. Bueno, en particular ya tenemos que esto es no vacío, ¿no? O sea que luego H2 menos H1 es no vacío. Entonces podemos tomarle mínimo. Sea A2 igual al mínimo de H2 menos H1. Bien. La idea es jugar un poco entonces con las mismas ideas de antes. H2 es el mínimo de H2 menos H1. Entonces, ¿qué pasa cuando consideramos los H en H1? ¿Qué pasa cuando consideramos los H en H1 tales que H es más chico que A2? ¿No? ¿Qué pasa cuando consideramos los H en H1 tales que H es más chico que A2? ¿En H1 o en H2? Acá debería ir H2, me parece, a ver. Ok, decimos que esto está en H1. Veamos esta prueba. Bueno, a ver, si H vive en H... Es muy fácil igual esto. H vive en H2, H menor que A2. Como A2 era minimal respecto a la condición no estar en H1, si yo tengo algo más chico, entonces solo por esto ya vive en H1. Ya estamos, esa era sencilla. Y medio que creo que ya estamos, a ver. Además de decir eso, podemos tachar acá al igual. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tachar al igual? Porque, por ejemplo, H vive en H1. H1, perdón, vive en H1. Pero este H1 sabíamos que era menor que este H2. Y este H2 pertenecía acá. Pero A2 era el mínimo de los que pertenecen acá. Luego... H1 era más chico que H2 simplemente porque H1 es el mínimo. Perdón, ¿qué estoy diciendo? H1 menor que H2 porque ya lo vimos. Porque H2 era el que hacía que... H2 era 1 que era menor que H1. H2 más chico que H1. Pero ahora A2 es el mínimo de los que no están acá y H2 era uno de esos. Así que A2 tiene que ser menor o igual. Pero entonces acá tenemos que... Vamos a poner esto en celeste. Y vamos a recordar acá que H1 no vive... o sea, con estas cuentitas que hicimos recién, lo que tenemos es que H1 no pertenece a este conjuntito, porque es más grande que A2, mayor estricto, entonces podemos poner menor o igual. Todo eso sería solo para poder tachar el palito de abajo. Y ahora que hicimos todo esto, podemos cambiar incluso esta inclusión por una sección inicial, ¿no? Veamos eso, ¿no?
Hacemos eso y ganamos. Ok. Veamos que H en H2, tal es que H es menor que A2. Todo esto es sección inicial propia de H1. Pero bueno, ya sabemos que está contenido, ya sabemos que está contenido y no es igual, solo hace falta ver que cómo es que vale la propiedad de ser sección inicial. O sea, vimos que está contenido, vimos que no es igual, lo único que hace falta tachar es como la propiedad extra de ser sección inicial. Entonces, veamos esto. Voy a poner esto en un verde flúor. Y la aclaración sería, basta ver, por todo lo que ya vimos antes, basta ver que H en H2, tal que H es más chico que A2, todo esto es sección inicial de H1, pues ya sabemos que no es igual. Bueno, así que hagamos eso. Bueno, para ver esto, lo que había que hacer era tomar... No puedo llamar H1 porque ya lo tenemos usado el nombre H1. Tomemos W1 en H1, tal que es minimizado por... Existe un H, tal que W1 es menor que H. Este H, bueno, queremos que esté en este conjunto al que no le pusimos nombre. Quizá habría que haberle puesto un nombre a ese conjunto. Pongámosle nombre a las cosas. Podemos llamarlo A2, como para hacer una especie de... Para que se parezca a la prueba anterior lo podemos llamar A2. Bueno, llamemos esto A2. A2. Entonces, ver que esto es sección inicial, existe un W1 y existe un H en A2. Ahí está, existe un H en A2 tal que W1 es más chico que H. Pero bueno, este H vive en H2 y es más chico que A2, ¿no? Entonces, nos acordamos que las cosas de H2 que eran más chicos que A2 también vivían en H1. En realidad ya está, ¿no? Perdón, estoy complicándome de más, me parece. Tomo un W1 en H1. Yo quiero ver que cuando es maximizado por algo de A2, vive también en A2. A ver. Tomo un W1 en H1, tal que existe H, tal que W1 es más chico que H. Este H es más chico que A2. Y vive en H2. ¿Qué queremos ver? Queremos ver que W1 pertenece a 2. Y ver que pertenece a 2, lo único que nos haría falta es ver que, una vez que tenemos esta desigualdad, W1 menor que A2, lo único que nos haría falta ver es que W1 pertenece a H2, ¿no? Lo único que nos falta ver en esta instancia es que W1 pertenece a H2. Esto es lo que nos falta ver, porque ya vimos esta desigualdad, que es esto de acá, para W1, ¿no? Y nos falta ver, para ver esta condición, nos falta ver que W1 pertenece a H2. ¿Okay? Pero, bueno, nada, volvemos a todo lo que estamos suponiendo que H1 está incluido en H2, así que ya está, ¿no? También. ¿Ok? O sea, esto sale porque H1, simplemente porque H1 está incluido en H2. Bueno, y de vuelta acá la demostración la hicimos, pero la garabateé algunas cosas, pero no la escribí muy prolija, así que borrémoslo. Borremos esto también. O sea, lo que acabamos de probar es esto, así que borremos lo demás y pongamos vale esto. Total, esto es video, así que ya quedó la explicación, ya quedó grabada. Vale esto.
más aún vale que sección inicial propia. Bueno, ahora vuelta al chiste de la teoría del coso ese que sabemos para secciones iniciales propias. Como esto es un buen orden, y esto es una sección inicial propia de un buen orden, entonces existe un A1 en H1, tal que este conjunto de los H en H2, tales que H es menor que A2, se puede escribir como un H en H1, tal que H es menor que A1. De vuelta, ahora sí está todo bien porque este acá pertenece en H1, este acá pertenece a H2, entonces podemos aplicar phi tranquilamente. Aplicamos phi y nos dice que A2 es igual a 1. ¿Y cuál es el absurdo de acá? ¿Quién era 2? ¿Dónde vivía 2? Acá. Vivía en H2 pero no en H1. Y acá A2 vive en H1. Ya rompimos todo, llegamos al absurdo. Y llegamos al absurdo que necesitábamos, ¿no? Porque este es el tronco central, no habíamos supuesto nada en el medio. Así que probamos que no puede darse este caso. O sea que probamos esto, o sea que probamos esto. Bueno, ya hicimos el paso 1 y el paso 2. Nos falta ahora terminar de probar que esa cosa era una phi-cadena. Voy a hacer un videito, pero realmente que con esto ya estamos. Es como un ejercicio de chequear cosas, lo último que nos queda. Tipo enumerar todas las propiedades y chequearlas, porque con esto, con este último coso, que todas las phi-cadenas son unas secciones iniciales de otras, ya enseguida va a salir.